Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas, a las interrogantes apremiantes del curso CADI. Esta pregunta me la hace llegar Nancy y dice: creo que hace años mi pareja me es infiel y además con varias personas. ¿Será que va a cambiar? Y me encanta esta pregunta porque sé que es una inquietud que muchas personas que descubren una infidelidad tienen y que además su cabeza está pensando y pesando constantemente porque les va a ayudar a tomar una decisión respecto al futuro de su relación. Ahora, para responder a esta pregunta, creo que es importante que primero conozcamos cuál es el modelo del cambio, es decir, cuáles son los pasos que una persona sigue para lograr modificar algo de manera significativa en su vida. En psicoterapia, un modelo muy conocido y muy aceptado es este modelo que dice que para poder cambiar algo, las personas vamos a atravesar básicamente por 6 etapas. La primera etapa es la etapa de la precontemplación. ¿En qué consiste esta etapa? En donde la persona todavía no es consciente o no es muy consciente de los perjuicios o de las consecuencias negativas que su modo de vida o su estilo de vida está generando. Quizás no sean conscientes porque pues los daños o el malestar o las implicaciones o las consecuencias no generan un malestar tan importante o tan significativo o no generan pérdidas que se consideren drásticas, por decirlo de alguna manera, y entonces la persona, la verdad es que no se siente muy motivada a iniciar ninguna acción que la lleve a hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué ocurre después cuando yo empiezo a notar que los resultados están muy alejados de mis expectativas y que las cosas no están funcionando como yo quisiera? Pues entonces entramos a la etapa de la contemplación. En esta etapa normalmente hay mucha ambivalencia porque la persona tiene buenas razones para cambiar, pero además su mente también le muestra poderosas razones para mantenerse igual. Mientras esta ambivalencia no se solucione, si la balanza está muy equilibrada de razones a favor y razones en contra, es difícil dar el paso a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La determinación. Es decir, la persona está cada vez más convencida de que hacer esas modificaciones le van a producir algún beneficio, alguna ventaja, pues lo más clara posible, ¿no? Y ese beneficio pues resulta atractivo. Si el beneficio no es atractivo, es difícil también dar este paso. En la determinación también se va conformando o formando un plan de acción que nos va a decir cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar al objetivo. Una vez que nuestra determinación está un poco más decidida o más firme, ¿no? Vamos entonces estableciendo el plan de acción y pasamos ahora sí a esta etapa en donde ponemos manos a la obra. Esta suele ser una etapa un tanto difícil porque requiere de un esfuerzo considerable, ¿no? No es lo mismo tener un plan en la mente donde todo parece fenomenal, donde todo parece que está de maravilla, pero cuando uno empieza a darse cuenta de las dificultades de trasladar en acciones lo que estaba puesto en papel o lo que estaba puesto en la cabeza, pues eso requiere justamente de un desgaste de energía importante. Porque además tengo que aprender a distinguir las acciones que funcionan de las acciones que no funcionan. Conforme va pasando el tiempo y especialmente si voy haciendo cosas, si me activo, si no me quedo pasivo, voy justamente distinguiendo qué es lo que sí me sirve de lo que no me sirve y entonces ahí nos vamos moviendo a la etapa de mantenimiento. Es decir, como ya sé distinguir lo que me funciona de lo que no, pues empiezo a hacer más de lo que sí sirve y voy descartando lo que no me sirve hasta que lo vuelvo pues en una especie de hábito en mi vida y por eso es que se llama la fase del mantenimiento. Ahora, muchas veces es común tener una recaída. No todas las personas logramos un cambio a la primera o logramos sostener ese cambio a la primera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a algún patrón de comportamiento anterior o dejamos de emprender las acciones que sabemos que funcionan
y las desventajas o las consecuencias negativas del problema vuelven a aparecer. Entonces, cuando hay una recaída, el ciclo vuelve a empezar desde la etapa de la contemplación. Usualmente una recaída pues conlleva una baja moral, por decirlo de alguna manera, nos sentimos mal, nos sentimos incompetentes y entonces iniciamos nuevamente en la etapa de contemplación y hay que volver a ponderar los costos y beneficios del cambio, volver a agarrar esa fuerza, volver a agarrar ese poder de decisión para dar nuevamente el paso hacia la determinación. Algunos teóricos sostienen que un proceso de cambio normal conlleva alrededor de entre 4 y 6 recaídas. Ahora, ¿qué ocurre? Va a llegar un punto en donde después de tanto insistir, de tanto practicar y de tanto ejercitar o emprender acciones, finalmente la persona logra un cambio ya duradero, lo vuelve un hábito permanente y entonces se aleja o sale de este ciclo porque ya ha alcanzado esa meta. Digamos que la actitud o el comportamiento que se quería desarrollar ya se vuelve una parte pues de la personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces mantener esa conducta ya no representa un esfuerzo, ya es como parte de uno mismo. Ahora vamos a ver de dónde surge la motivación para atrevernos a dar el paso de la contemplación a la determinación. La motivación tiene dos fuentes básicas. Una motivación interna, que proviene de las necesidades de la persona. Aquí hablamos de necesidades físicas o bien de necesidades psicológicas. Viene también de las cogniciones, es decir, las creencias que la persona tiene respecto a algún tema en particular, cuáles son los pensamientos, las cosas que se dice constantemente y finalmente las emociones. ¿Qué es lo que pasa? Las personas estamos más motivadas para acercarnos a cosas que son afines a nuestras creencias. Buscamos también aquellas circunstancias o aquellas situaciones que producen emociones placenteras o emociones positivas y tratamos de alejarnos de situaciones que producen emociones negativas. Y por el otro lado estarían los motivos externos, que estos provienen básicamente del ambiente, de la cultura y también de las necesidades sociales, es decir, aquellas expectativas que mi grupo social establece para mí dependiendo pues de mi género, de mi rol, de mi edad, de otra serie de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el escenario ideal los motivos internos están alineados con los motivos externos y entonces es más fácil sentirse motivado. Sin embargo, muchas veces estos motivos entran en conflicto. Internamente yo quiero algo, pero mi ambiente me exige una cosa completamente diferente. Y entonces aquí es donde la motivación empieza a encontrarse con ciertos obstáculos. Muchas personas no son conscientes de sus necesidades, tampoco les importa mucho explorar en sus creencias o en sus cogniciones y también ciertas personas tienden a descartar sus emociones y entonces eso afecta su motivación. Vamos a ver ahora la balanza motivacional, que de alguna manera nos ayuda a saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos del cambio. Entonces, fíjate, si la motivación viene de dentro y me aproxima al cambio, pues lo que vamos a ver es que la persona tiene motivos personales, seguramente muy profundos o muy importantes, que la llevan hacia las acciones que promueven el cambio. Y en el cuadrante superior izquierdo estarían motivos internos que alejan a la persona del cambio, ¿no? Es decir, yo tengo razones para no cambiar. Y en los cuadrantes inferiores, el ambiente es el que me da motivos para cambiar o bien el ambiente me da motivos para no cambiar. En el esquema ideal, como ya decía, la persona encuentra tanto motivos propios para cambiar como además se encuentra en un ambiente favorecedor del cambio. Pero nuevamente esto no siempre sucede. Es difícil a veces que una persona infiel encuentre motivos propios para cambiar, especialmente si la infidelidad está
cubriendo necesidades importantes, probablemente la persona se encuentre más hacia yo tengo motivos propios para no cambiar. ¿Cuál es un obstáculo aquí? El tema de la infidelidad es un tema tabú y entonces las personas no están acostumbradas a hablarlo de manera más abierta. Como la infidelidad genera un estigma, las personas aprenden que lo mejor es guardar silencio y callar, sobre todo también por la vergüenza que puede generar el abrir estos temas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas infieles difícilmente expresan de manera más clara, más directa y más abierta los verdaderos motivos para cambiar o para seguir igual. Y cuando esta parte es hermética, cuando la persona no está abierta a evaluar su propio comportamiento, a analizar o a introspectar qué es lo que le mueve a hacer lo que está haciendo, pues lograr el cambio muchas veces es más complicado. En los procesos de terapia, lo que se busca es crear un ambiente en donde la persona pueda romper justamente con ese hermetismo y desarrolle el ánimo, la disposición para explorar qué es lo que está motivando su comportamiento. Otro aspecto que es importante aquí resaltar es que la motivación es multifactorial. Normalmente pensamos que una conducta es provocada por un solo motivo, pero la realidad es que esto es más complejo. ¿Por qué? Porque una persona puede emprender una acción y esa acción estar motivada por algún factor en particular que dio el chispazo inicial, por decirlo así. ¿Ok? Una persona puede tener un motivo específico para iniciar una conducta. Sin embargo, ese motivo no es el mismo motivo que ayuda a que esa conducta se sostenga en el tiempo. También es importante evaluar cuáles son los motivos que orientan la conducta hacia una meta específica y no hacia otras metas. También hay motivos que hacen que la conducta cambie de dirección y también hay motivos para cesar la conducta. Es decir, como puedes ver, son muchos los motivos que hay que tomar en cuenta. Vamos a verlo en un ejemplo ya más aterrizado. ¿Por qué una persona compra algo? ¿No? ¿Cuál es el motivo que llevó a esa persona a salir de su casa, trasladarse a una tienda y buscar un producto específico y comprarlo, ¿no? Ese es el motivo para iniciar la conducta. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los motivos que mantienen a esa persona comprando una y otra vez el mismo producto? Quizás el motivo que la llevó por primera vez a comprar ese producto no sea exactamente el mismo motivo que la mantiene comprando ese producto. Ahora, ¿qué hace que me compre a mí y no que le compre a alguien más? ¿No? O sea, puede ser que el motivo para iniciar la conducta sea el mismo, el motivo que sostiene la conducta en el tiempo sea el mismo, pero los motivos para escogerme a mí como su proveedor son completamente distintos a los motivos anteriormente citados. Ahora, ¿qué hace que desee comprar un producto diferente? ¿No? Quizás algo pasó que decidió que lo mejor era pues intentar con un producto nuevo, o quizás cambió el problema que tenía y decidió que era momento de probar algo distinto. Y finalmente, también la pregunta es ¿qué hace que esa persona deje de comprar el producto? Entonces, como puedes ver, estas preguntas también se pueden aplicar a los casos de infidelidad. O sea, ¿por qué una persona toma la decisión y da el paso para involucrarse con una tercera persona? Ahora, ¿qué es lo que hace que esa persona se siga involucrando con alguien que no es su pareja de compromiso? Ahora, ¿qué hace que se vincule con esa tercera persona específicamente y no con cualquier otra persona externa? ¿Qué hace que desee estar en una relación con características diferentes a la que tiene conmigo? Que sería la siguiente pregunta. Y la siguiente reflexión también sería, ¿cuáles son los motivos que pudieran llegar a hacer que esta persona cese su conducta o deje de lado su comportamiento? Mientras menos claridad tengamos de estos 5 motivos, pues evidentemente es mucho más difícil saber
qué tan probable es el cambio o qué tan sostenible en el tiempo va a ser el cambio, o incluso qué tan fácil pudiera llegar a ser predecir si va a existir un cambio o no. Todo esto es lo que se trabaja en una sesión psicoterapéutica. Y bueno, pues con esto llegamos al final de esta pregunta. Espero que la información que les comparto les haya ampliado el panorama y les haya dado claridad respecto a esta cuestión del cambio. Yo sé que uno muchas veces quisiera una respuesta contundente de sí va a cambiar o no va a cambiar. El cambio no es algo tan simple. Lo que yo te diría, Nancy, es habría que evaluar con más profundidad el caso, ¿no? Ver la disposición también de tu pareja a explorar todo esto y conforme vayan hablando, conforme vayan dialogando, conforme vayan teniendo claridad de los factores que motivan ese comportamiento, pues tendrán una idea más clara de si la situación podrá llegar a cambiar o no.